Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas en el Señor. También buenas tardes a nuestros amigos que nuevamente nos acompañan en la transmisión de la palabra de nuestro Dios. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Vamos primeramente a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, nuevamente te agradecemos por darnos esta oportunidad de presentar el mensaje tuyo y a la vez te suplicamos que nos ayudes a que lo pueda transmitir con sencillez, con facilidad, que haya entendimiento en quienes lo escuchen. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver, estamos ya a partir del día de ayer estudiando el libro de Job, el cual va compaginado con el mismo sentir del libro de Eclesiastés. En este libro de Job se trata también cuál es el significado de la vida. Y ayer comenzamos la lección La prueba para entrar a la eternidad en su parte 1 y ahora vamos a ver la parte conclusiva, o sea, la parte 2. Lo que vamos a ver ahorita es la prueba de Job. Ya hemos visto lo que concierne precisamente a la rectitud de Job. Ahora vamos a ver acerca de la prueba de Job, que está basada desde el verso 6 hasta el verso 10 del capítulo 2. Satanás estaba vivo y tenía su campo de acción en la tierra. Cuando llegó el día en que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, Satanás se encontraba entre ellos. Los hijos de Dios, en este caso, se cree por lo general que se trataba de los ángeles. He aquí una profunda lección para nosotros sobre el poder de Satanás. Lamentablemente, pero tiene poder. Si Satanás puede introducirse a una reunión de los hijos de Dios en los cielos, no es de extrañar que pueda meterse a las congregaciones del pueblo de Dios en la tierra. Note que él venía de rodear la tierra y de andar por ella. Eso es bien claro según lo establece el versículo 7 de este capítulo 1. Dios y Satanás no hablaron acerca de aquella reunión en los cielos, sino acerca de alguien en la tierra. Satanás había estado haciendo todo lo que podía en la tierra para ganarle en una forma fraudulenta la creación a Dios, comenzando por Adán y Eva, pero todavía no le había arrebatado a Job de las manos de Dios. Y esto fue lo que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí se lo dice en el versículo 8. Satanás ya había considerado a Job. Él no podía, o no ponía, mejor dicho, en entredicho la rectitud de Job, tal como si la cuestionaron sus amigos más adelante, y eso lo vamos a ver en las siguientes lecciones. En lugar de ello, Satanás fue directo al grano. Puso en entredicho los motivos que pudo haber tenido Job. Él creía
que cualquiera que fuera bendecido por Dios, tal como lo había sido, le sería leal a Dios. Él acusaba a Job de tener un motivo egoísta para servirle a Dios. Leamos en Job, en el capítulo 9, capítulo 1, perdón, los versos 9 al 11. Mire lo que dice ahí. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba dando a entender que Job no tenía ningún interés en Dios, sino que era bueno tan solo porque él quería las cosas que Dios le daba. Estaba sugiriendo que si Dios dejaba de bendecirle, éste dejaría de amarlo. Dios, en cierto modo, pues le dio permiso a Satanás para que probara sus alegatos. Por eso le dice: quítale todo lo que tiene, en la interrogante que hace Satanás con Dios. Y Satanás dice: quítale todo lo que tiene y verás que todavía me amará, solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que son profundas las lecciones que nosotros podemos aprender aquí acerca de Satanás y la tentación. En primer lugar, si un hombre tan bueno como Job no escapó al asedio de Satanás, tampoco nosotros escaparemos. Esa es una realidad. En segundo lugar, si Dios permitió que Job fuera probado por el poder del diablo hasta cierto punto, y que Pedro fuera pasado por la zaranda de Satanás como a trigo. Noten lo que dice, yéndonos al Nuevo Testamento, en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, nosotros también podemos esperar ser sometidos a sus pruebas. En tercer lugar, Dios le pone límites al poder de Satanás. Esa es una realidad, hermanos. Él le permitió quitarle a Job sus posesiones materiales, pero no le permitió que le hiciera daño a su persona por el momento. Dios no le permitió a Satanás tentar a Job más allá de su capacidad para soportar. Y es que hay una fuerza bien fuerte en relación a esto que el apóstol Pablo nos da. Todos nosotros seremos tentados. Noten lo que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios le dio permiso a Satanás, pero fue un permiso limitado. Dios es el único que tiene el poder que se necesita para ponerle freno a Satanás. Podríamos preguntarnos por qué. ¿Qué beneficio habría en permitirle a Satanás que probara tan severamente a Job?
La contestación de esta pregunta es precisamente el propósito del libro en su totalidad. Y es lo que vamos a desarrollar a través de todas las páginas de este libro. Las respuestas resultarán evidentes a medida que avancemos en este estudio. Es Dios quien tiene el mando. Él sabe lo que hace. Sus decisiones están completamente justificadas, pues tanto Job como sus posesiones le pertenecen a Dios. Job se daba cuenta de esto. Y mírenlo, tenemos una serie de citas, por ejemplo, en Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a Salmos 50, 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Luego veamos en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Job se daba cuenta de esto. Esto fue lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces nosotros podemos ver pues que tome nota de las bendiciones que Satanás le arrebató a Job. Sus bueyes, sus asnas, sus ovejas, sus camellos, la mayoría de sus siervos, y lo más duro, le arrebató a sus hijos. Miren lo que dice en los versos 13 al 22 de este primer capítulo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos, miren qué duro esto, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, bebiendo vino, en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Noten esto: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
de las bendiciones que se mencionan en el capítulo 1, había dos que se le podían arrebatar. Satanás no podía arrebatarle primero la condición de justo. Hay que ver eso. Satanás no podía arrebatarle la condición de justo. Segundo, ni la aprobación divina de Job. Eso no se lo podía arrebatar Satanás. Estas eran las bendiciones que más deseos tenía Satanás de arrebatarle, porque Satanás puede quitar posesiones materiales, pero cuando el ser humano, el Hijo de Dios, está bien cimentado y tiene una firme convicción en Dios, eso no se lo puede quitar Satanás. A Satanás no le importa cuán buenas nuestras familias sean, cuán grande nuestra riqueza material sea, o cuántos amigos tengamos. Lo que realmente odia es el hecho de que amemos a Dios y que Dios nos ame. Esa es la realidad que tenemos que entender. Satanás creía que él podía debilitar el amor de Job hacia Dios mediante la eliminación de su riqueza material. Le destruyó sus bueyes, sus burros, sus ovejas, sus camellos, junto con sus siervos, excepto uno de estos que en cada paso escapó para informar acerca de la tragedia. Luego Satanás golpeó la familia de Job. Por eso vemos que la segunda gran prueba llegó poco después de la primera. Miren lo que dice en los versos 1 hasta el 10 del capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás luego atacó la buena salud de Job. Acuérdense que vimos cómo es que Job gozaba no solo de bienestar en sus posesiones, sino que gozaba de buena salud, y dijimos que lo más hermoso es tener buena salud para gozar de los bienes que se tienen. En los días de Job, la buena salud se percibía como una señal que se contaba con la aprobación divina. Habría sido difícil incluso para un buen hombre disfrutar de buena salud si él no creía que contaba con la aprobación divina. Tenemos que entender esto, hermanos y hermanas.
que Satanás no se rinde fácilmente. Esto fue lo que dijo: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, que Satanás quería que se le ampliaran los límites que se le habían impuesto. Y esto fue lo que Dios le respondió: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. La desgracia de Job aumentó. Satanás lo hirió con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Llegó a estar sentado en ceniza y con un tiesto dice que se rascaba su cuerpo. Su esposa se volvió en contra suya. Trató de convencerlo de que maldijera a Dios y muriera, en lugar de seguir viviendo en tales condiciones. Job regañó a su esposa por tan fatua manera de hablar y dio a entender que era señal de egoísmo esperar que Dios siempre le dé a uno buenos tiempos y que jamás le dé el mal. Job entendía que lo amargo viene acompañado de lo dulce. No es que le gustara, pero lo aceptaba. Y esto es la realidad. La pregunta de Job. Pasemos al tercer aspecto de este estudio, sobre ese camino a la eternidad. En esta sección sobre la pregunta de Job, que empieza en el verso 11 hasta el 26 del capítulo 3, veremos lo siguiente. 3 amigos de Job vinieron a visitar a para consolarlo. Allí lo vemos primeramente en los versos 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esta es una actitud hipócrita, hermanos, lo vamos a ver después. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Elifaz, Bildad y Zofar ni siquiera lo reconocieron cuando lo vieron desde la distancia. Lloraron con él y se sentaron con él en tierra por 7 días sin decir palabra alguna, pues podían comprobar que el dolor de Job era muy grande. Y aquí es donde vemos que Job maldijo el día que nació. Dicen los versos 1 al 10 del capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana,
por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Entonces, vemos pues, en cuanto a esta situación que aquí se presenta, que su desgracia era tan grande que no podía alegrarse de estar vivo. No podía ver la razón para desgraciada existencia. Se preguntaba, ¿por qué no hubo muerto el día que nació? Creía que hubiera sido mejor morir cuando nació que estar experimentando tal desgracia. Estando muerto, por lo menos tendría descanso. Así estaba razonando. Pensaba que en la muerte los impíos dejan de perturbar y descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, y esto lo resume en los versos 17 y 18. En aquel momento, para Job, era mejor el descanso de la muerte que el sufrimiento que le causaba el dolor, la soledad y la desgracia de su vida. Esperaba la muerte del mismo modo que un buscador de tesoros esperaba encontrar un tesoro enterrado. Entonces, vemos pues, se preguntaba, ¿por qué Dios dejaría nacer a un hombre que después se enfrentaría con tan desgraciada existencia? Nuestras propias preguntas se pueden añadir a la lista cuando nos dejamos llevar por el drama. ¿Por qué tuvieron que morir sus hijos? ¿Por qué tuvieron que morir sus siervos? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué pasó semejante situación en relación a esta condición de vida? Aunque Job sabía que la tragedia podía sobrevenirle a su casa, él no podía entender por qué Dios había permitido que tales eventos sucedieran. Dice en los versos 25 y 26 de este capítulo 3, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. O sea, él sabía pues la situación tan difícil en la cual se encontraba. Él en ningún momento se descuidó, en ningún momento dejó de adorar a Dios, jamás fue perezoso en su devoción a Dios. Y esta es una de las lecciones que nosotros aprendemos de Job, que en las circunstancias tan difíciles en que él se encontraba, nunca tuvo una actitud de dar alabanza a Dios, de realmente reconocer el poder de Dios. Tenía temor de que algo así le pasara si se descuidaba. Sin embargo, le pasó. Ahora la pregunta es, ¿por qué le pasó? ¿Por qué le sucedió esto? ¿Cuál fue la razón en la cual se dio esta situación en relación a lo que Job enfrentó en una forma terrible? Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos a lo mejor en situaciones similares, porque pueda que realmente
nosotros no lleguemos a una situación de igualdad, sobre todo de sufrimiento, de lo que se le quitó a Job, de lo que le vino a su cuerpo, pueda que a lo mejor no lleguemos a esta misma situación en una forma comparativa. Pero cuando nosotros nos encontramos en situaciones similares, porque es una realidad que a todos nos llega el desierto a nuestras vidas. Es una realidad que hay situaciones que son verdaderamente difíciles. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones similares, también nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Usted puede tener una enfermedad y a lo mejor puede llegarse el momento de tener una enfermedad terminal y usted a lo mejor podría preguntarse esa situación, ¿por qué me ha llegado a mí esta enfermedad si yo he tratado de ser lo más fiel que pueda delante de nuestro Señor? ¿Por qué? Pero es que tenemos que entender que el ser cristiano, el ser un hijo, una hija de Dios, no estamos exentos a ser curados de las dolencias de la carne. Gracias a Dios es cuando el último día que nos toca vivir en esta tierra, llegamos a ese último día y morimos como que nos vamos en un sueño. Eso sería lo ideal, pero resulta pues que no sucede para cientos o miles de cristianos. Resulta que hay sufrimiento. Ahí usted váyase a los apóstoles, después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y después de que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés, y comentaron con gran ahínco, predicaron el Evangelio de nuestro Señor, pero la persecución se dio casi de inmediato, al poco tiempo, porque el ser humano perverso no le agradó el crecimiento del reino de nuestro Señor. ¿Y cuál fue el fin de la gran mayoría de ellos? Se habla pues que el fin de la gran mayoría de ellos es que fueron sacrificados en una forma bastante terrible, en una forma bastante dolorosa. Las respuestas muchas veces, hermanos, son difíciles de hallar. Muchas veces las respuestas a las situaciones conflictivas en nuestras vidas muchas veces van a ser muy difíciles de hallar. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor no vemos la vida desde el punto de vista de Dios. Y eso es una de las soluciones que nosotros debemos de tener, de ver la vida desde el punto de vista de nuestro Dios. Porque desde el punto de vista de nuestro Dios, cualquier situación, por dura que sea, la vamos a asimilar. Por eso el apóstol Pablo nos dice sabiamente, he aprendido a estar contento, cualesquiera que sea mi circunstancia, cualesquiera que sea mi situación. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Es decir, nosotros, el cielo no se nos garantiza a nosotros porque todo en nuestra vida vaya en línea recta, porque todo en nuestra vida vaya viento en popa. La vida eterna no se garantiza bajo esas condiciones. La vida eterna se garantiza para nosotros, hermanos y hermanas, en que vivamos una vida fiel, en que vivamos una vida de consagración a nuestro Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros vamos por ese rumbo. Uno tiene que entender que sus caminos
no son nuestros caminos. Los caminos de Dios son especiales. Los caminos de Dios realmente tenemos que saberlos comprender, saberlos entender. Con el tiempo, Job llegó a ver a Dios con diferentes ojos. Con el tiempo, Job, no lo dice acá, pero a lo mejor pudo haberse arrepentido de haber dicho estas palabras, de no haber nacido, de maldecir el día en que nació. Pero claro, hay que entender a Job. Como dice el dicho popular, hay que ponerse en el pellejo de Job. Tenemos que entender pues que con el tiempo Job llegó a ver a Dios con diferentes ojos y él pudo aceptar su sufrimiento con una mejor disposición. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, hermanos y hermanas, que aceptemos las condiciones de vida que se nos presentan de acuerdo a los preceptos divinos. Y cuando nosotros lo aceptamos y lo vemos de acuerdo a los preceptos divinos, entonces vamos a tener siempre una mejor disposición a las circunstancias difíciles que de repente se nos presentan. Usted sabe que las pruebas vienen repentinamente. Santiago nos prepara muy inmensamente. Ahí lea usted el capítulo 1 de Santiago. Y las pruebas vienen repentinamente. Las pruebas, yo no puedo decir, hablar sobre una prueba que a lo mejor tendré en unos momentos o a lo mejor tendré el día de mañana. Pero nosotros tenemos que enfrentarlas en la forma más correcta. Yo puedo decir lo siguiente para concluir este interesante estudio que estamos teniendo en estas dos partes de la prueba para entrar a la eternidad. Puedo decir que Dios nos creó para vivir, no nos creó para vivir sobre la tierra eternamente, porque ese es el problema. Ese es el problema, que muchas veces concebimos la vida como que no fuéramos de la muerte. Y esa es una situación en la cual los cristianos tenemos que comprender que nosotros no hemos sido formados para una permanencia, como quien dice, eterna y eterna por los siglos de los siglos aquí en esta tierra. No, nosotros tenemos que entender con la venia de Dios, con la enseñanza de Dios, con los preceptos de Dios, que Dios no nos creó para vivir sobre la tierra eternamente. Él tiene un mejor lugar diseñado para nosotros en los cielos. Amén. Amén. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, que Él tiene un lugar mejor diseñado para nosotros en los cielos. La vida aquí es una, por decirlo así, una arena de pruebas. La vida que nosotros llevamos a través de nuestros años que nos da Dios de existencia aquí en esta tierra es un cúmulo de pruebas que se nos presentan, en las que se nos prepara, hermanos, para la vida en el más allá. Por eso, en esta lección se presenta precisamente ese punto de vista de la prueba, precisamente para entrar a la eternidad. En cierto modo, nuestra vida aquí en la tierra, hermanos, es una prueba para entrar a la eternidad. Por eso, aquella interrogante, ¿cuál es el significado de la vida que encierra este estudio? Tenemos la respuesta. La respuesta es de Dios. La respuesta
la tenemos dentro de su instrucción divina, dentro de su palabra. Miren lo que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense bien que Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 1, 2, 3, 4, 5 pruebas, no. Usted no sabe cuántas pruebas le van a venir. Y nosotros tenemos que tener gozo en la infinidad de pruebas que se nos presentan. Si usted es un hermano, si usted es una hermana que realmente ha tenido una vida en que ha tenido muy poquísimas pruebas, bendito sea Dios. Yo no le estoy diciendo que porque yo no he tenido, o usted mejor dicho, no ha tenido una buena cantidad de pruebas y yo sí, pues entonces no, hermana, usted o hermano, usted no está caminando hacia el cielo, porque las pruebas que usted ha tenido han sido muy pocas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es cómo es que nosotros tenemos que enfrentar estas pruebas, porque dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos desarrolla pues esta virtud de la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Voy a terminar con este estudio. El próximo sábado y domingo voy a continuar con las lecciones 53 y 54, que sería la lección número 2 en relación a este libro de Job, iba a decir Eclesiastés, de este libro de Job. Y que usted, si usted ha sido un estudiante, una estudiante asidua de las 51 lecciones que hasta el día de ayer di, con esta la 52, usted se dará cuenta pues de que es una cadena tan espiritual que nos ayuda a nosotros a comprender mejor nuestra vida, que nos ayuda, hermanos y hermanas, a estar lo más felices que podamos, porque somos hijos e hijas de Dios, y nuestra garantía es precisamente la sangre que nuestro Señor Jesucristo ya dio por nosotros, ya derramó por nosotros. Dios bendiga su bendita y hermosa palabra, y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y ruego, como siempre les digo, oren por mí. Yo necesito las oraciones de cada uno de ustedes para que el Señor me dé la fuerza para seguir presentando estos mensajes. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más porque nos ayudas, Señor, a hacer lo mejor delante de ti a través de estas hermosas enseñanzas. Qué bueno que tenemos los libros de Eclesiastés y de Job, y que podemos aprender muchísimo de ellas. Gracias, Padre eterno, por las enseñanzas que están allí comprendidas. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia el cielo. Ayúdanos que en ningún momento tenemos que declinar. Señor, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.